Muy buenas, pues hoy os traigo el resumen del libro En Cambio, aprende a modificar tu cerebro para cambiar tu vida y sentirte mejor. Me ha gustado mucho este libro. Por hacer un pequeño resumen para intentar llamar vuestra atención, básicamente el libro trata de explicar cómo podemos incidir en el cambio en nuestro cerebro, porque el argumento principal del libro es que el cerebro es una estructura plástica, es decir, que se puede modificar, no es magia, no se modifica así, enseguida y sin esfuerzo, pues una estructura que con ciertos métodos, con tiempo y con esfuerzo, el cerebro evoluciona, ¿vale? Se pueden crear nuevas conexiones neuronales, se pueden crear nuevos patrones. Y cómo a través de esa plasticidad inducida por nosotros mismos en nuestro cerebro lograremos el cambio. Es la única constante, la única cosa segura prácticamente en nuestras vidas es que el cambio está ahí. El cambio viene y no se puede hacer nada, no se puede hacer nada para evitarlo, ¿vale? Entonces, ese es un poco el resumen del libro. El argumento principal es que nuestro cerebro es una estructura plástica, ¿vale? Esto es un argumento clave. Habla de la neuroplasticidad. Parece una idea como muy enrevesada, pero si lo pensáis bien, al final es obvio que nuestro cerebro es plástico, nuestro cerebro evoluciona y nuestro cerebro físicamente tiene que ir cambiando para ir absorbiendo cómo vamos cambiando nosotros. No tiene nada que ver tu forma de pensar con 10 años, con 20, con 30, con 40, ni siquiera a lo mejor tu forma de razonar o tus creencias o cómo ha evolucionado tu línea de pensamiento, ¿vale? Esto no es posible sin una evolución física de las áreas cerebrales, de activaciones de unas otras, de que se cree un tipo de conexiones neuronales u otras, ¿vale? Entonces, empieza diciendo que, bueno, el cambio es algo complejo para nuestro cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro es un cerebro primitivo. Es un cerebro que está enfocado en nuestro subconsciente, nuestra parte más antigua del cerebro está enfocado en la supervivencia, ¿vale? Vamos a decir que hay tres grandes partes del cerebro y las dos más antiguas, la parte reptiliana y la parte límbica del cerebro, están conectadas con patrones muy antiguos, con las emociones, con la supervivencia, ¿vale? Es una parte más nueva en el córtex, el neurocórtex, que ya está más centrada en la forma de razonar y en lo que nos hace ser los humanos a día de hoy, ¿vale? Pero, como os he comentado, nuestro cerebro es un cerebro antiguo que prima la supervivencia. Y cuando tú primas la supervivencia, algo básico es ahorrar energía, ¿vale? En otros tiempos no era fácil conseguir alimento, no era fácil conseguir energía y esto se ha hecho muchas veces a nivel incluso empresarial. Cuando tú no puedes aumentar tus ingresos, la forma de mantenerte estable es reducir tus costes, ¿vale? Esto es lo que intenta nuestro cerebro. Si él sabe que va a ser complicado conseguir energía, ¿vale? En otra época, ya hemos dicho que nuestro cerebro es antiguo, lo que va a intentar es hacer un gasto mínimo de energía. Un cambio, todos sabemos que es algo que consume muchísima energía, que cuesta mucho, ¿vale? Entonces a tu cerebro no le gusta ese cambio, ¿vale? Esta es una primera base la primera piedra de la estructura es que a tu cerebro no le gusta el cambio, a tu cerebro le gusta el orden, le gusta estar tranquilo y le gusta estar en un estado, podemos decir, de mínima energía, ¿vale? Luego, crear nuevos marcos mentales, crear nuevos hábitos, va a ser algo que le demande energía y que por tanto le va a costar. No estás influenciado por tu genética al 100%. Personas, obviamente, nacen siendo menos inteligentes, eso está claro, pero tu genética no define el total. Tú puedes modificar tu cerebro a través de la neuroplasticidad y llevarlo a sitios que a lo mejor gente mucho más inteligente no es capaz de llevar. Nuestro cerebro se va a encargar de interpretar la realidad, ¿vale? Se va a encargar de interpretar esa realidad a través de pensamientos y emociones. Una cosa es el hecho que ocurre
y otra cosa es cómo lo percibimos nosotros, cómo lo interpretamos, ¿vale? Cómo ese estímulo externo se recoge a través de nuestros órganos sensoriales y nuestro cerebro interpreta la realidad. Y nosotros, esa realidad, que puede ser interpretada de la misma manera por otra persona, se lleva hacia nuestros pensamientos y nuestras emociones, que cada uno puede generar una cosa distinta, ¿vale? Esto habla un poco de toda la complejidad de lo que estamos intentando hablar. Entonces, un aspecto clave para poder conseguir este cambio es cómo vamos a interpretar esas señales, nuestras creencias, ¿vale? Al final nuestras creencias van a afectar a nuestra forma de vida. Eso es, no hay ninguna duda, ¿vale? Y vamos a ver que una de las primeras claves para el cambio, ¿vale? Es poner esfuerzo. Ya hemos visto que nuestro cerebro no quiere cambiar, quiere estar en un estado de mínima energía. Por lo tanto, ese esfuerzo para salir quizá de esa zona de confort va a ser totalmente necesario. Hemos hablado un poquito de esos cambios de los hábitos. Bien, el libro habla de una pirámide en la que en la parte de abajo del todo, en la base de la pirámide, tenemos los pensamientos, ¿vale? Ya hemos visto que la realidad es una cosa y luego cómo la interpretamos da lugar a nuestros pensamientos. En la parte de arriba de esos pensamientos están nuestras emociones, ¿vale? Porque nosotros podemos tener un pensamiento, pero no es ni bueno ni malo hasta que nosotros lo cargamos de emoción, ¿vale? Es el sistema límbico que se encarga de las emociones. Y esas emociones van al siguiente escalón de la pirámide, que es el comportamiento. Cómo nosotros actuamos frente a esa emoción. Y la parte de más arriba de la pirámide directamente son los resultados. ¿Por qué tiene que ver esto con los hábitos? Bien, tiene que ver porque esos pensamientos muchas veces son disparadores de los hábitos. Van a provocar que nosotros tengamos una emoción, un comportamiento y que obtengamos un resultado. Al final, los resultados son los hijos de los hábitos. Los buenos hábitos te van a llevar a buenos resultados, igual que unos malos hábitos te van a llevar a unos malos resultados. Eso tiene que estar claro. Habla además de la importancia de los valores, de cómo tiene que ver también esto con las creencias, de cómo esos valores van a hacer que nos comportemos de forma distinta y van a ser capaces de cambiar nuestras elecciones, ¿vale? Habla de que para el cambio quizá lo que necesitemos sean nuevos valores, porque nuevos valores van a producir nuevos resultados, ¿vale? Es un poco una regla de 3. Si un nuevo valor es capaz de cambiar mi comportamiento, de cambiar mis creencias, estamos en partes altas ya de la pirámide, van a poder cambiar mis emociones, entonces vamos a poder tomar elecciones distintas, va a haber resultados distintos. Habla de que muchas veces para lograr el cambio necesitamos pausa. Al final tenéis que tener en cuenta que estos hábitos son acciones automáticas de tu cerebro que por haberlas repetido muchas veces, tu cerebro lo interioriza en un ciclo, ¿vale? En el que determina que ese hábito le produce cierta recompensa, ¿vale? Produce un cierto resultado a través de un disparador. A veces, para romper ese ciclo, para romper eso, para poder tener un cambio, es necesario una pausa. Es necesario tomar el tiempo necesario para poder cambiar nuestra reacción habitual. Si, por ejemplo, yo tengo un disparador que provoca una emoción, por ejemplo, mucha gente solo fuma en determinados ambientes, ¿vale? Mucha gente no está en su casa y fuma, pero va a una fiesta y ¡clac! Se le enciende un disparador, un pensamiento, en el que quiere fumar. Y la emoción es un poco de ansiedad si no fuma, ¿vale? En comportamiento es sacar o pedir un cigarro y ponerse a fumar. Y el resultado es una liberación de ciertas hormonas que le causan una sensación de alivio. Bien, pues quizás una de las primeras cosas para ese cambio es la pausa. Tomarte el tiempo necesario y ser consciente de que ¡clac! Ese disparador se ha activado y decir, espera, voy a hacer una pausa para hacer un cambio en mi reacción habitual, ¿vale? Esto lógicamente no es fácil. El libro habla de varias técnicas como pueden ser respirar. Toma tu tiempo, respira
y esa respiración va a hacer, además de que te va a oxigenar, va a hacer que tengas un poco de tiempo para poder tomar la decisión de hacer una acción que es distinta. ¿Vale? Habla de la fuerza de voluntad, además de la pausa. Ojo, habla de la fuerza de voluntad como un músculo y creo que además está muy bien definido porque habla de que la fuerza de voluntad es un músculo en el sentido de que se entrena, ¿vale? De que cuanto más entrenemos nuestra fuerza de voluntad, más fuerza de voluntad tendremos, pero ojo, esa fuerza de voluntad implica un gasto de energía, ¿bien? Entonces, lo que trata de decir el libro es que la fuerza de voluntad está muy bien, pero no se puede usar constantemente, ¿vale? Hay que poner otras técnicas como esta pausa, como esta respiración, porque no podemos estar todo el día drenando energía a través de fuerza de voluntad, ¿vale? Hay que elegir bien el momento. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que cuando quizás nos hayamos pasado de aplicar esa fuerza de voluntad, podemos tener una pérdida y perder nuestra capacidad de autocontrol. Tu cerebro antiguo entrará en escena y se activarán distintos estímulos, ¿vale? Entonces, ojo con la fuerza de voluntad porque es completamente necesaria, pero es completamente necesario usarla de manera inteligente y no agotarla. Entrenarla, sí, perfecto, como nosotros hacemos un entrenamiento físico para mantenernos sanos, pero agotarla, no. Habla también de lo complicado que es el cambio cuando nos vemos amenazados, ¿vale? Todo, lógicamente, es más complicado cuando un contexto es difícil. En este sentido, entra las amenazas. Entra las amenazas de un modelo que llama SCARF en inglés, ¿vale? Viene de distintas, cada letra hace alusión a una palabra, de las 5 amenazas que él considera más importantes y más dañinas para el cambio, ¿vale? Habla de la S, ¿vale? De estatus. Directamente se traduce al español igual. Habla de cómo las amenazas a cierto nivel de estatus, ya sea social, económico o de muchos distintos tipos, es muy dañino para lograr un cambio, ¿vale? Si tú sientes que tu estatus social o económico están amenazados, es muy complicado hacer frente a los cambios que te quieras proponer. Habla de las amenazas a la fe, al certainty, ¿vale? A la certeza, ¿vale? Necesitamos ciertos niveles de certeza. Si tú ahora mismo no sabes si mañana te vas a despertar vivo o muerto, por ponerlo de forma muy drástica, es muy complicado que puedas tener un cambio en el tiempo, ¿vale? Hablo también de autonomía, ¿vale? En el sentido de que necesitamos ser autónomos. Si tú dependes constantemente de alguien o de algo, es muy complicado lograr el cambio en ese sentido por esa amenaza de perder tu nivel de autonomía. Habla de la amenaza de la R, de la relatedness, ¿ok? Lo podemos traducir un poco como las relaciones, como la tribu, ¿vale? Nosotros necesitamos, el humano es un ser social, entonces una amenaza a ese nivel, al nivel de dejar de pertenecer a un grupo social o de cualquier tipo, a lo que sería la tribu, como esa amenaza también es súper dañina para el cambio. Y habla también de la amenaza de la F, de la fairness, de la justicia. Es muy complicado cuando sientes que todo no es justo y de que esa amenaza está constantemente ahí, focalizarte en un cambio, ¿vale? Todas estas amenazas van a complicar el cambio. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar con estas amenazas es redirigir la amenaza para de verdad pensar si esa amenaza nos está afectando de verdad a nosotros y es así intentar convertirla de alguna manera para no sentir esa sombra de la amenaza al final detrás nuestro, porque si no va a ser muy complicado lograr los cambios. El libro habla de las expectativas, ¿vale? Y habla de las expectativas como un punto muy importante, ¿vale? Estas expectativas nos van a llevar a deseos, a intenciones, ¿vale?
Y además el libro habla de que, ojo, porque a veces las expectativas, tanto buenas como malas, crean espirales, ¿vale? Puede ser súper positivo esas expectativas buenas y cómo se va creando una espiral positiva, pero ojo porque pasa lo mismo con una espiral negativa. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en ese pensamiento negativo en el que una cosita al final se hace un bolón enorme porque esas expectativas pueden llegar a convertirse en espiral? El libro habla de cómo las expectativas son capaces de cambiar nuestra propia percepción. Habla, por ejemplo, del placebo, ¿vale? Muchas veces ese efecto placebo del que hablamos no es más que una expectativa a lograr un cambio. Esas expectativas están siendo capaces de cambiar nuestra percepción. Yo me tomo una pastilla de agua y incluso cambio mi percepción porque me encuentro mejor, ¿vale? Es un poco el poder que tiene a veces nuestra cabeza de influir a nivel incluso físico. Por lo tanto, una cosa que intenta incidir mucho el libro es en cómo nosotros gestionamos nuestras expectativas en el cambio, en dónde focalizamos esas expectativas. Si nosotros somos capaces de focalizar esas expectativas en las soluciones, estamos focalizando en el futuro, ¿vale? Y eso nos va a beneficiar, porque siempre es mejor focalizarse en las soluciones que focalizarse en el problema. Cuando te focalizas en el problema, lo que dice el libro es que te estás focalizando en el pasado, ¿vale? En algo que no pudiste hacer o no pudiste cambiar. Y ojo, porque entonces podemos ir a la espiral. Si nosotros empezamos a focalizar en una solución, entraremos en una espiral positiva. Bien, en unos cambios y unas expectativas que nos van a generar a futuro un cambio positivo. Si nosotros nos focalizamos en el pasado, entonces estamos alterando nuestra percepción, estamos yéndonos hacia un pensamiento negativo de lo que pudimos o no pudimos hacer. Todas estas expectativas, como veis, están un poco más relacionadas con la forma de razonar y por tanto están relacionadas con el corte prefrontal, ¿vale? Entonces, siempre hay que tratar de tener esas expectativas en el cambio positivo, ¿vale? Lógicamente necesitas esfuerzo, pero esas expectativas positivas con esfuerzo lo que te conducen es al final a un éxito en el cambio. Relacionado a este pensamiento positivo y a estas expectativas, el libro habla un poco de la felicidad, ¿vale? De ciertas cosas que tenemos que llevar, o mejor dicho, que nos van a llevar a la felicidad, ¿vale? Habla de practicar la gratitud, de practicar el optimismo, lo acabamos de ver con este pensamiento positivo enfocado al futuro. Cómo no compararnos ni con los demás ni con otras cosas. Ser amable, ser social, no os cuento nada nuevo, el ser humano es tremendamente social. Hay muchísimos estudios de cómo la soledad no deseada lleva a ciertos patrones que no son nada beneficiosos, incluso la soledad deseada también. De cómo perdonar, enfocarnos en el ahora, todas esas cosas nos van a llevar a unos estados de felicidad que va a ser mucho mejor. Además de esto, que es un pequeño inciso en todo, lo liga con todo el cambio, ¿vale? Porque te está proponiendo indirectamente a lo mejor que algunos de los cambios que tienes que hacer son a este tipo de cosas para llegar a ser feliz, ¿vale? Pero ligado con las expectativas, que son algo que juegan un papel muy importante en nuestro cerebro, están las creencias también, ¿vale? Ya hemos visto que nuestro cerebro interpreta la realidad de una manera y eso va a afectar a nuestras creencias. Nuestras creencias están en una base de la pirámide bastante baja, porque son capaces de influenciar en nuestras emociones, en nuestros comportamientos y al final en nuestros resultados. Entonces, él habla de tener creencias conscientes, ¿vale? A veces, en muchas fases de la vida y para muchas cosas, es necesario ser consciente, pararse un momento, porque al final hay muchas cosas que tú las sabes, pero a lo mejor hasta que no llegas y las escribes, hasta que no las piensas de manera plenamente consciente, no te das cuenta.
¿vale? Entonces habla de creencias conscientes, de a lo mejor coger y escribir una lista de esas creencias. Y esas creencias pueden ser buenas o malas. A lo mejor tienes creencias malas. Y lo que hay que hacer con esas creencias malas es enfrentarlas de forma argumentada. Vamos a atacarlas, vamos a generar alternativas a esas creencias que nos están generando malos hábitos quizás. Lógicamente, si son creencias que nos aportan cosas positivas, es perfecto. Pero puede haber creencias que no sea así. Entonces tenemos que enfrentarlas. Para enfrentarlas, lógicamente, hemos hecho el paso anterior, de ser conscientes, de haberlas escrito, ¿vale? Y las vamos a atacar con argumentos, vamos a generar alternativas a esas creencias. A cómo yo creo que la única manera de sentirme bien cuando estoy nervioso es fumarme un cigarro. Quizás no sea así. Quizás haya otras formas, otras alternativas y otro tipo de creencias para quitar esto y al final quitar este hábito mental. Vamos a hablar también de cómo, igual de importantes que las creencias, son las experiencias, ¿vale? Al final, nuestro cerebro es plástico. Una de las pepitas de oro que está en este libro. El cerebro es plástico, está modelado y se está modelando constantemente. Cuanto más intensa sea la experiencia, más intenso será ese modelaje del cerebro, ¿vale? Con esta experiencia se van a crear nuevas conexiones y cuanto más veces se tenga y más intenso sea, más veces se van a crear y más fuerte van a ser este tipo de conexiones, ¿vale? Más denso va a ser el haz de fibras que tiene ese cable que conecta esas partes de nuestro cerebro, ¿vale? Como esta experiencia va a estar lógicamente súper relacionada con los procesos de aprendizaje. Incluso esas nuevas conexiones van a tener que ver con las emociones, ¿vale? Ya hemos hablado también un poquito. Esto también tiene que ver muchísimo con nuestro pensamiento, ¿vale? Nuestro pensamiento, aquí el libro introduce lo que llama el ANT, que es está en inglés, ¿vale? Pero en español viene a ser el pensamiento automático negativo. Automatic Negative debería ser thinking, no sé ahora mismo de qué es es thinking, es ANT. Estaba pensando en la P, perdona, es ANT. Es un pensamiento automático negativo. El libro incide muchísimo en cómo tenemos este tipo de pensamientos a diarios. Y lo llama ANT por esas siglas y además porque lo asimila a las hormigas, ¿vale? Como por ejemplo estar en un picnic, si hay una hormiga, un pensamiento automático negativo, no tiene por qué pasar nada. Somos seres imperfectos y a veces tenemos pensamientos negativos. Y el problema no es tener uno, el problema es tener 30. Igual que en un picnic, el problema no es tener una hormiguita en tu mantel intentándose colar en tu comida. El problema es tener un montón de hormigas empezando a subirse, metiéndose porque al final coges y te vas, ¿vale? Entonces eso es un poco el símil y por qué han seleccionado ese acrónimo de ANT. Porque ese pensamiento negativo muchas veces lo que está intentando es predecir el futuro. Eso es un error, ¿vale? Está intentando establecer, vamos a decir, pensamientos de siempre y nunca, que muchas veces son nocivos porque no son reales. Ni siempre es siempre ni nunca es nunca, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Muchas veces esos pensamientos negativos ponen el foco en la culpa, ¿vale? Entonces tenemos que tratar, al igual que tenemos que intentar que no se nos metan 200 hormigas en nuestro picnic, tenemos que intentar ser conscientes de esos pensamientos automáticos negativos, ¿vale? E intentar, una vez que eres consciente, el automatismo se empieza a romper y tenemos que intentar quitarlos. Esto está relacionado con el sistema límbico. Hemos visto que es una de las partes más antiguas del cerebro. Y el autor nos da ciertas recetas, podemos decir, para intentar sanar este sistema límbico con esos pensamientos automáticos negativos, ¿vale? Porque obviamente lo primero que hay que tratar de hacer es de reconocerlos, de ser conscientes, ¿vale? Para intentar evitarlos. Eso está claro. ¿Y cuáles son algunas de las recetas que nos da?
la receta del ejercicio, de cómo ayuda el ejercicio, de cómo reír, de cómo perdonar, de cómo experimentar, pararte cuando estés en uno de esos recuerdos, uno de esos pensamientos negativos y tener recuerdos positivos. Habla del tacto, de tocarnos entre nosotros, con tu pareja, con tus amigos, un abrazo, lo que sea. Habla también de la potencia del olfato, de cómo está relacionada con esas áreas del cerebro y cómo puede ayudar muchísimo, de reír, de perdonar. Todo esto es un poco de cómo una vez que tú te has dado cuenta y has reconocido ese pensamiento negativo, de cómo intentar quitarlo y borrarlo para que cada vez haya menos hormiguitas en nuestro picnic. También habla de cómo para llegar a este cambio es necesario la atención, pero no es necesario cualquier tipo de atención, ¿vale? Habla de la atención plena. Él dice que la atención, el autor, aumenta nuestra actividad neuronal, ¿vale? De cómo el multitasking no es bueno, de que hay que tener una actitud plena, enfocada, ¿vale? Que va a hacer que se aumente nuestra actividad neuronal. Va a hablar de que esta atención sumada a la experiencia, que ya hemos visto cómo la experiencia modela e interviene de forma directa en la neuroplasticidad, de cómo esta atención más la experiencia va a cambiar el cerebro, ¿vale? Va a provocar esa neuroplasticidad. El autor lo que habla, entonces, es de un concepto muy importante. Entonces ya habla de neuroplasticidad dirigida, ¿vale? Que es que si entonces, con la experiencia, nosotros somos capaces de crear nuevas conexiones neuronales, podemos, mediante la atención, dirigir este cambio en el cerebro, entonces tenemos la neuroplasticidad dirigida. Pero para esto hace falta una atención plena, que es justo lo que estaba comentando. No vale un multitasking, no vale estar a 8 cosas a la vez, tienes que estar a una, porque entonces esa atención con esa experiencia lo que vas a hacer es focalizar cómo vas a cambiar tu cerebro. Y ya hemos visto que tu estructura cerebral, todas esas áreas que están implicadas en tus expectativas, en tus creencias, en tu experiencia, en tu pensamiento, como todo eso está relacionado con tu estructura cerebral y cómo si eres capaz de cambiar la estructura cerebral, entonces vas a poder crear nuevos cambios. ¿Bien? Entonces, ese cambio tiene que ser consciente y además tiene que coincidir con tu objetivo. O sea, directamente es poner el foco del rayo láser para cambiar tu cerebro, para cambiar tú mismo. Ya, solo nos queda una última parte, ¿vale? Si os estáis dando cuenta, todo esto está ligadísimo a los hábitos, porque cada vez que repetimos la acción, se crean conexiones. Esto es que es clave en el libro. Es como crear un cable, ¿vale? Estamos creando cableado nuevo, porque queremos un cambio a hacer cosas que antes no hacíamos, y estamos quitando un cableado antiguo, que puede ser hacia hábitos que no queremos, ¿vale? Para quitar este cableado nuevo, hemos hablado casi todo de cómo crear el cableado nuevo, excepto en los pensamientos automáticos negativos, pero también es importante quitar el cableado existente que no queremos porque nos conduce a hábitos negativos y a resultados negativos al final, ¿vale? Que es lo palpable. Entonces, el libro, en esta última parte, habla de vetar, ¿vale? De cómo intentar quitarnos esos hábitos negativos. Habla de que lo primero que hay que hacer para conseguir vetar es tomar conciencia. Otra vez, ser consciente, ¿vale? El libro habla muchísimo de esta conciencia. Ya, si os habéis fijado, lo he mencionado varias veces. Habla de lo bueno que es meditar, el mindfulness, que al final es esta atención plena, de cómo aumentar esa conciencia. Entonces, queremos vetar ciertos hábitos y para eso tenemos que ser conscientes. Porque tenemos un espacio muy pequeño de tiempo para impedir realizar una acción involuntaria, ¿vale? Más o menos, sin entrar mucho en detalle, lo que se habla es de que tenemos más o menos 0,2 segundos para bloquear ciertas acciones involuntarias, ¿vale? De cómo tu cerebro muchas veces ya está anticipando, hablamos aquí de las expectativas otra vez, de cómo anticipa algo
y es una reacción muy rápida. Por lo tanto, habla unos 0,5 segundos. Por lo tanto, habla también de cómo nuestro tiempo para poder impedirlo es también extremadamente corto. Son unos 0,2 segundos. Por lo tanto, cuanto más conscientes seamos, más fácil va a ser conseguir entrar en ese tiempo para conseguir vetarlo. Esos malos hábitos, ¿vale? Son y vienen de experiencias repetidas, ¿vale? De cómo se ha generado ese cableado neuronal a través de repetir una y otra vez esas experiencias. Hemos hablado de que a esos hábitos tienen disparadores que son situacionales, como hemos comentado antes, con las personas que no fuman nunca, pero fuman de fiesta. Entonces, lógicamente, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de cuáles son esos disparadores. Porque una vez que hemos identificado esos estímulos, entonces podemos intentar actuar y cortarlos. Tenemos que intentar contextualizar esos estímulos y el libro da dos vías de salida. Puede ser bien ignorarlo, por ejemplo, hago de un disparador, me provoca que me pique muchísimo algo porque estoy nervioso o lo que sea, plan, ignóralo. A veces no es tan fácil ignorarlo, entonces te da una segunda técnica que es refocaliza. Cuando tengas eso, intenta enfocarte en otra cosa, porque eso te va a ayudar a intentar descoser, por así decirlo, ese cableado que se ha ido formando por esas acciones repetidas a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto ya es la última pieza del cambio y he hecho un poquito de resumen antes, pero por dejarlo ya totalmente resumido, tenemos un cerebro que es plástico y que podemos modelar, ¿vale? ¿Por qué queremos modelar nuestro cerebro? Porque esa estructura cerebral provoca al final todas nuestras reacciones. Nuestro cerebro controla e interpreta nuestra realidad. Y hemos visto, en el caso de las expectativas, que podemos influir. Podemos influir en el cambio, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la base de la pirámide. Entonces, si podemos hacer eso, nos interesa poder plastificar nuestro cerebro de la manera que nosotros queramos, mediante experiencias y atención plena y focalizada al objetivo que queremos construir. Queremos construir el cableado apropiado para el cambio que queremos y al mismo tiempo queremos deconstruir el cableado que ya se ha creado hacia malos hábitos. Para ello sabemos las amenazas que existen y sabemos cómo enfrentarlas, cómo tener pausa, cómo usar la voluntad. Así que ya no hay excusa para no cambiar. Espero que os haya gustado. Si ha llegado hasta aquí, enhorabuena. Eres de esas pocas personas que quiere aprender, que realmente le gusta el conocimiento, y es por eso por lo que quiero compartirte algo, y es que tenemos una formación para ayudarte a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, además mejorando la comprensión de cada libro, y lo tienes directamente aquí abajo en el botón de ver más. Es una formación que tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo y por 24 horas lo tienes simplemente a un precio de 11 euros para que lo puedas aprovechar. 11 euros para multiplicar por 4 tu velocidad de lectura, eso no es nada, así que aprovechalo y disfrútalo.